eventualmente la balanza, aquellos que no han definido todavía por quién van a votar. ¿Tú confías, apuestas por los indecisos para que te favorezcan? Sí, y lo digo con toda contundencia, todavía hay una franja importante de personas que no han definido su posición o bien lo ocultan. Hay encuestas en donde pues la gente no se atreve a hablar con toda claridad de su preferencia personal, esto es entendible, y en este segmento es en donde nosotros encontramos la posibilidad de crecer nuestra diferencia a favor y nos amplíe la ventaja para poder llegar, como te decía, el 6 de junio con una diferencia mucho mayor, para que no venga una judicialización como de pronto a veces pasa. Queremos ser muy contundentes en un resultado que le dé certidumbre a los potosinos, a la inversión, al empleo, a la creación de oportunidades para las mujeres, los jóvenes, y ahí es en esa franja, como le llamo yo, la banda oscura de las encuestas, en donde vamos a tener esa diferencia que nos ubicará con mayor claridad como los punteros el día de la elección. Sí, fíjate, porque no había experiencia en la cuestión, no, el Metro de la Ciudad de México ha acumulado experiencia, ha acumulado formas de trabajo, y el cambio es un poco abrupto. La decisión nunca fue realmente muy clara, y luego se toma la decisión de hacer una parte superficie y otra parte elevada que no estaba en el plan maestro original, y en fin, empieza la cadena de problemas. Y por último se genera un proceso de construcción bien diferente a través de lo que se llamó el proyecto integral, ¿no? El programa integral, que fue a través de atomizar en un montón de contratos los segmentos de la obra. Nuevamente, no es que necesariamente sea una mala idea, ¿cierto?, haber hecho esa lógica de los contratos. El problema es que fue abrupto, fue rápido, fue apresurado, y probablemente los resultados pues los estamos viendo, desafortunadamente. ¿Tiene algo que ver el hecho de que al principio era el sistema de transporte colectivo, el STC, el que se encargaba de las construcciones, y más tarde esto lo pasan a la llamada Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, Covitur? Pues fíjate que en efecto hay una historia organizacional, y Covitur hacía muy buen trabajo en realidad también. Ya desapareció, ¿no? Ya desapareció, se convirtió en DGCOS en 1995, que también trató de mantener un sistema más o menos controlado y centralizado, es decir, se tomaba la decisión técnica en un solo lugar y se seguía todo el proyecto desde ese lugar. En esta obra de la línea 12 se rompe nuevamente esta lógica, se crean otras instituciones. Al entonces secretario de Finanzas, Mario Delgado, fue escandaloso. De los 17.500 millones presupuestados originalmente, se fue a 26.000 millones de pesos. En segundo lugar está la incompetencia profesional, el hecho de quienes estén a cargo de los proyectos no dispongan de las cualidades, de las experiencias requeridas. Pero a estos dos viejos problemas, vicios, hoy se agregan otros dos que son aportaciones de la 4T. Uno, la imposición en toda la estructura gubernamental de la austeridad republicana. Recortes brutales que están dejando sin los recursos indispensables a valiosos programas como el de estancias infantiles, como el de medicamentos para los niños con cáncer. Es decir, lo que nos muestran los datos oficiales, por ejemplo, en el caso del metro, es una caída sensible en la inversión de mantenimiento, lo cual me parece que es criminal. Los recortes draconianos, Pepe, han servido para fondear los programas sociales, las pensiones para los adultos mayores, para los jóvenes discapacitados, etcétera, y también los grandes proyectos de infraestructura. Solo lo que reclama la cuestionada refinería de Dos Bocas habría servido para financiar no solo el fortalecimiento del metro, sino para atender falta de medicinas o programas de guarderías. De manera improvisada, llena de corrupción, llena de errores, en una licitación a precio alzado, lo cual es insólito para una obra de este tipo, es decir, con un precio fijo, y además sin proyecto ejecutivo. O sea, se lanza una licitación sin proyecto ejecutivo. Entonces, un proyecto que se fue cambiando sobre la marcha, se le fueron haciendo añadidos, se le fueron poniendo una serie de cuestiones adicionales, se fue rectificando durante el propio proceso de construcción.
e incluso se modificó su trazo para no afectar colonias que eran clientelas políticas del gobierno en turno. Entonces el trazo quedó de manera muy caprichosa, se diseñaron los rieles sin haberlo hecho compatible con los trenes, se compraron trenes de manera arbitraria, habiéndose cancelado la licitación entre 3 empresas que fabrican trenes en el mundo, Bombardier, Alstom y CAF, se le entregó de manera directa y discrecional a CAFE. Fue un proyecto que aumentó su costo más de 70%, de una manera que no se explicó, que subió el costo de 15,000 a 24,000 millones de pesos, y con muchísimos errores de construcción, de diseño, los cuales fueron puestos en evidencia durante el gobierno anterior, cuando tuvo que cerrar prácticamente la línea 12. Ahora, sobre esto, Pepe, hay que decir que el actual gobierno pues ha desmantelado los bienes públicos de la nación, ha desmantelado instituciones, ha desmantelado a la administración pública para transferir recursos masivamente a subsidios clientelares, a proyectos absurdos y a este fideicomiso de corrupción en el ejército de más de 65,000 millones de pesos, que es para gasto personal, discrecional y directo, obscuro y opaco por parte del presidente de la República. Su Acuerdo Nacional por la Democracia que firmó con gobernadores es letra muerta desde el día siguiente. 3, él está desafiando a las autoridades porque no hay nada que más disfrute López Obrador que le llame la atención, porque si le llaman la atención lo exhortan o incluso hubiese un mandato judicial coercitivo en algún sentido, el presidente presumiría que lo están coercionando porque está hablando con la verdad. Así es que me parece a mí que el exhorto del Tribunal Electoral es muy tenue, es irrelevante, es totalmente inefectivo, no sirve absolutamente de nada, de tal forma que desafortunadamente, Pepe, vamos a tener a un presidente activista violando la Constitución de aquí al fin de la elección. Ahora, en el caso de Nuevo León, la crítica que hizo ayer y hoy al candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, probablemente acabe beneficiando más de la Garza de lo que lo perjudica. En Nuevo León son muy celosos de su regionalismo, de su entidad, de que otros vengan a decirles cómo gobernarse. Entonces, a lo mejor esto acaba por ayudarlo. De tal forma que esa es la situación. Y quiero además decir algo adicional. El día de hoy el senador Martí Batres presentó una iniciativa de reforma constitucional para obligar, exigir que los consejeros electorales se abstengan de emitir opiniones que favorezcan o perjudiquen a partidos o candidatos. Bueno, ¿cómo puede un senador tan relevante de Morena hacer esto cuando su jefe político está todos los días interviniendo de forma directa y clara para menguar esto? Ahora, yo la verdad, Pepe, ya creo que esto no tiene mucha relevancia en términos de impacto electoral. Yo creo que las cartas están sobre la mesa. Pues de financiar las tareas o las causas a las que dedican su trabajo. A mexicanos lo financian diversas fundaciones europeas, gobiernos europeos de Estados Unidos, fundaciones internacionales privadas conocidas por todos, ¿sí? Y también fundaciones mexicanas y personas físicas. No hay nada de extraño en esto. Así funcionan en México y en todas las organizaciones de la sociedad civil, con financiamiento externo o interno, en donde no interviene el gobierno. Mexicanos no recibe un peso del gobierno, no lo recibía tampoco del gobierno de Enrique Peña Nieto, y con eso y aportaciones individuales, unas más grandes, otras más pequeñas, nos financiamos. No veo el motivo de poner ordenar que si esto fuera cierto, lo decimos, sí es cierto, y pueden checar en la página de Mexicanos contra la Corrupción. Así es como se financia por varias agencias privadas o de otras naciones o de Comunidad Europea, en fin, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues no sé qué tipo de nota diplomática. Lo que sí rechazo es que nos llamen, bueno, desde luego golpistas y también injerencista o intervencionista, como si el hecho de recibir donaciones nacionales o extranjeras comprometiera nuestro trabajo o nos pusiera a las órdenes de quienes sean que son nuestros donantes.